Hola, Nicolás. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Tengo ahí Bien, bien. pendiente la pregunta que me dejaste ayer en el WhatsApp. Lo vamos a hacer en un ratito, ¿sabes? Ese problema de Está las bien. cuerdas, de las dos cuerdas. Gastón, hola, Gastón. ¿Tiene audio, Gastón? No me sale. Hola, Guadalupe. Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Hoy, hoy tenemos que ver estática. Uy, me entra un mensaje al... Ya ven. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Ahí entró Matías. Hola, Matías. Hola, profe, buenas ¿Qué tardes. tal? Estuve viendo que estuviste haciendo pruebas, ¿o no? ¿Hiciste de nuevo la Sí, prueba? ya terminé todas. Hiciste de nuevo la prueba esa larga, brava de potencia, trabajo, ¿no? Ujú. ¿Te Sí, esta diste vez me cuenta fue un poco mejor. te diste cuenta un pequeño errorcito cometiste, ¿o no? Sí, en boludeces. Sí, creo que Planteé está... mal un parte de la atención. No, pero ¿dónde fue que vi que cometiste un error al tildar eso de que el trabajo mecánico depende del sitio? Otra vez me suena el teléfono. Espera, espera, discúlpame, ¿cómo? Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo. Bueno, no sé qué pasó. Ahora empezamos. ¿Quién entró? Gastón, Guadalupe, Mara. Hola, entró Mara. Hola, Mara. Hola, profe, ¿Qué tal? ¿cómo está? Bien. Bueno, vamos a empezar a repasar los temas. Hoy vamos a repasar la última guía, ¿o no? Estática. Bueno, estática es la rama de la física que estudia los sistemas en reposo o equilibrio. Por eso estático significa quieto y demás. Tiene un puente medio extremo ubicado en España, etc. Bien, nosotros acá, bueno, primero son definiciones básicas, fuerza, aquel agente externo, fuerzas, aquel agente externo que es capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo, provocándole aceleraciones o impedir el movimiento a través de las fuerzas que, esto es importante o no, porque ahora vamos a empezar a hablar también de las reacciones de vínculo. Un segundo que pongo la tableta acá. Vamos a empezar a hablar de las fuerzas que impiden movimientos, no solamente las fuerzas que provocan movimientos, no solamente las fuerzas que después la resultante o que contribuyen a la resultante para determinar la aceleración de un cuerpo, según la segunda ley de Newton, sino que también vamos a hablar de fuerzas que impiden movimientos, que son las reacciones de vínculo.
Se llaman así, reacciones de vínculo. Bueno, y la fuerza la vamos a dividir, esto ya lo vimos en la clase pasada, ¿o no? En fuerza de contacto y fuerza de acción a distancia. La fuerza de acción a distancia hace las veces de la fuerza conservativa, aunque acá hay una que se cambió de bando, que es la fuerza normal del plano, que está entre la de contacto, porque requiere el contacto, pero es conservativa. Bueno, no importa, pero acá no estamos hablando conservativa, no conservativa. Acá estamos hablando contacto o distancia. La fuerza de contacto son la fuerza de rozamiento, el empuje de cuerpos sumergidos y cualquier fuerza externa en general, el motor, la grúa, el elevador, etc. Esas son todas fuerzas de contacto, ¿no? Y después están la fuerza de acción a distancia, que son las fuerzas debido a campo de fuerzas. Ya sabemos que nosotros vamos a estudiar el campo gravitatorio solamente, que es la fuerza peso, ¿o no? Después está la fuerza de atracción eléctrica, magnética, nucleares, pero son a distancia también, pero nosotros no la vamos a ver. Bueno, bueno, lo primero que hay es muy fácil, lo vamos a repetir así rapidito, o sea, lo vamos a ver. Se trata de hallar la resultante. Lo primero que vemos es cómo hallar la resultante de un sistema de fuerza. Bueno, si las fuerzas son colineales, o sea, si están en la misma dirección, eso significa colineales. Pueden estar en la misma dirección o en dirección opuesta. Estamos haciendo referencia, o en sentido opuesto. Lo dije mal. Estas dos están en la misma dirección, ¿cierto? F1 y F2. Pueden estar en el mismo sentido, como acá, F1 y F2 en el mismo sentido, o en sentido opuesto, pero también están en la misma dirección. Recuerden que esto es algo que ya vimos, la dirección de un vector es la de la recta de acción. Bueno, por la duda alguna vez aparezca alguna duda con respecto a eso, están en igual sentido o distinto sentido, pero siempre que tienen la misma dirección son colineales. Bueno, esto es súper fácil. Si las fuerzas son colineales, es evidente que la resultante también es colineal con ellas. Entonces, si están en el mismo sentido, se suman las dos, y si están en distintos sentidos, F1 y F2, se restan, y se le coloca a la resultante la dirección de la fuerza de mayor módulo, ¿cierto? Gana la de mayor módulo, como es obvio. Bueno, después vienen las fuerzas coplanares. Cuando las fuerzas están en un plano, no son ahora en la misma dirección, sino que se despliegan en un plano, como tenemos ahí F1 y F2, se saca la resultante mediante el método del paralelogramo. Como ya sabemos que se suman vectores, ¿cierto? Y ahí tengo la resultante. R de resultante en este momento, no de suma ni nada. Pero bueno, esa es la suma de vectores, esto no es importante, no, dejémoslo. Si hay más de dos fuerzas que se suman, se puede aplicar gráficamente el método de la poligonal. Este método tampoco es tan importante, pero el método gráfico de la poligonal para sumar tres fuerzas coplanares, no colineales, sino coplanares, que están en el mismo plano, consiste en empezar a recorrer desde un determinado punto. Por ejemplo, desde acá empiezo a recorrer el sistema. Viene F1. Donde termina F1 empieza F2. Bueno, no justo la F2, sino la F2 trasladada, pero es una fuerza que es igual en módulo, dirección y sentido a la F2. Ahí le llamé F'2. Donde termina F'2, empieza la F3 trasladada, F'3. Y bueno, y esa línea se llama poligonal. Si uno el origen de la primera, el origen de la primera con el extremo de la última, esa es la resultante, que equivale para los paralelogramos sucesivos. Pero no, eso no sé si lo vamos a explicar alguna vez, pero el concepto por ahí no sirve, ¿o no? Bueno, cuando hay que sacar la resultante de un sistema de fuerzas, y ahora vamos a hablar de estática, pero al principio supongamos que el sistema no está en equilibrio, y yo tengo que saber hallar resultantes, cuánto vale la resultante de un sistema de fuerza, ¿no? Bueno, acá está con el recpol, si me lo dan en forma polar al sistema, o sea, me dan el módulo y ángulo de F1, módulo ángulo de F2, módulo ángulo de F3, puedo pasar la rectangular con la calculadora, sumarla todo en rectangular, volverla polar, se puede, pero me voy a basar en los métodos de la UNQ, no tanto el recpol de la calculadora, y tendríamos que hacer esto para sacar la resultante. La resultante en X es la sumatoria de todas las componentes en X de la fuerza del sistema. La conexión a internet está inestable. O sea, acá arriba, vamos a ver conceptualmente qué es lo que hemos hecho acá. Conceptualmente, ¿qué hemos hecho acá para sumar esto? Para sumar estas tres fuerzas en azul y de que dé la resultante en rojo. A cada fuerza que está en azul, la hemos descompuesto en sus componentes rectangulares. O sea, la F1 tiene una F1E que ahí en verde,
la hice más finita para que no se enquilombara tanto el dibujo, y una F1i. Y lo mismo la F2, tiene una F2X, una F2i, la mismo F3, ¿o no? Entonces, si a cada fuerza la descompongo en dos componentes, es evidente que yo me puedo olvidar de la fuerza y trabajo con las dos componentes. Y me olvido de esta fuerza y trabajo con las dos componentes que la reemplazan, y lo mismo con esta. Entonces me quedan, en lugar de 3 fuerzas, me quedan 6 fuerzas. Pero con la ventaja que las 6 fuerzas me quedan colineales 3 y 3. O sea, me quedan colineales todas las Fx, ¿o no? Y colineales todas las Fi. Entonces, de pronto hay que, y eso es lo que se ve acá, ¿o no? Si cada fuerza la paso a rectangular, Fx, Fi, después tendría que agarrar y sumar algebraicamente esto, o más, menos, según el signo, ¿no? Y me da la resultante en X y la resultante en Y. O sea, me gustó ponerlo para que lo vean más intuitivamente y no se queden solamente con las dos ecuaciones ahí, pero bueno, de todas maneras es muy básico esto. Y en la facultad lo explican directamente así, menos gráfica y demás. El módulo de cada fuerza por el coseno del ángulo que forma esa fuerza con el eje X positivo, siempre es con el eje X positivo. O sea, si me llegan a dar el ángulo de la fuerza con el eje Y, bueno, saquemos la cuenta. O con el eje Y negativo, o lo que sea, tengamos cuidado. Esto es con el eje X positivo. Con el semieje X positivo es el ángulo. Tita 1, tita 2, tita 3, genéricamente tita I. Y acá con el seno de lo mismo. Entonces, cuando vos haces F1 por el coseno de tita 1 más F2 coseno de tita 2, etcétera, etcétera, es lo mismo que lo que acá hemos hecho de sumar las componentes en X, ¿o no? Esto más esto, da la resultante en X. Y después cuando haces sumatoria de las F sub I, o sea, de la fuerza en I, o sea, de los productos de cada fuerza por el seno, fuerza 1 por el seno de tita 1 más fuerza 2 por el seno de tita 2 hasta Fn por el seno de tita n, se supone que hay n fuerza, acá hay 3, por ejemplo, bueno, eso te va a dar la resultante en I. Por ahora no estamos en condición de equilibrio, por ahora estamos a ver lo que da, a ver esto, sacar la cuenta, a ver lo que da, a ver esto, sacar la cuenta, a ver lo que da. Cuando empecemos a hablar dentro de un ratito de problemas de estática propiamente dicho, vamos a ver de nuevo una estructura muy parecida a esta, pero fundamentalmente distinta, porque vamos a imponer el equilibrio. O sea, yo agarro, impongo el equilibrio y sé que la sumatoria de la fuerza en X tiene que dar 0 y la sumatoria de la fuerza en Y tiene que dar 0, entonces a partir de ahí se van a poder calcular, bueno, F1 y F2 que no se conocen, etc. Se ubican. Generalmente va a quedar un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas y F3 va a ser el peso que sí se conoce, de un cuerpo que cuelga, etcétera, etcétera. Se ubican. Pero bueno, por ahora vamos con el orden de lo que está en el apunte. Por ahora estamos sacando la resultante de un sistema de fuerzas coplanares, distribuidas en el plano. O lo hago con el recpol, o lo hago mejor así, o como quieran ustedes. Pero digamos, así es como lo hacen en la UNCUYO, es un poco menos intuitivo de esto, pero es lo mismo. De todas maneras, esto se engancha, a ver si está. No lo puse ahí, no lo puse. Bueno, bueno, los vectores, esto no es nada nuevo, esto ya lo vimos en los vectores, B1X, ya lo repasamos, por el coseno da la componente en X y el módulo por el seno da la componente en Y. Si no se acuerdan bien, vuelvan a ver el apunte vectores, ¿o no? Pensé que le había puesto acá un detalle, pero no, eso hay que saberlo, ¿no? La fuerza por el coseno, la fuerza por el seno, ¿cierto? No se necesitan que lo repita, ¿no? Coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, si despejada ahí va a ver que F1X es F1 por el coseno de alfa 1 o tita 1, no sé por qué acá le puse otra letra. Bueno, ya está, dejémoslo. Eso es una parte muy elemental, a nivel fuerza. Todavía no entramos en la condición de equilibrio ni nada. A partir de ahí, como teníamos que seguir componiendo fuerzas, y habíamos visto las fuerzas colineales, de igual sentido, de distinto sentido, después las coplanares, y nos quedan las fuerzas paralelas, cómo se componen las fuerzas paralelas, y como las fuerzas paralelas para componerlas hay que usar el concepto de momento, tuve que interrumpir un poco el listado de la operación entre fuerzas para ver cómo sacábamos la resultante de un sistema de fuerzas, y necesito explicar ahora momento. Bueno, en ese momento, cuando lo di, venía el tema de momento de una fuerza. Bueno, esto es muy importante. ¿Qué es el momento de una fuerza respecto de un punto? Que cuando vayan a la facultad van a ver que allá adentro de la facultad le llaman torca. La torca. ¿Qué es lo que es la torca? En la unidad de admisión son clásicos y le llaman momento. Más antiguamente se llamaba momento. Momento de una fuerza. El momento torca, bueno, de una fuerza,
respecto de un punto, fíjense que es una nueva magnitud física el momento. Importa la fuerza, pero también importa el punto. O sea, vos no podés decirme el momento de una fuerza y sin aclararme respecto de qué punto. Porque una fuerza respecto de A es un momento, respecto de B es otro momento, respecto de C es cero, no sé, o no. Entonces me tenés que dar la fuerza y el punto, ¿no? Si me das la fuerza y el punto, que estén en el mismo plano, bueno, sí, para resolver problemas no tan complejos, ¿no? En este caso bidimensionales, pero no más. Bueno, se puede calcular el momento. Ahí tenemos la fuerza. Y ahí tenemos el punto O. Bueno, entonces acá la idea es que el momento de una fuerza respecto de un punto refleja, es un número con su unidad, es una magnitud vectorial, o sea, es un vector. Refleja la capacidad de una fuerza para provocar el giro. Una fuerza tiene momento o mucho momento si tiene mucha capacidad para hacer girar al cuerpo respecto a ese punto. Entonces ya estamos hablando de cuerpos, no de cuerpos puntuales, sino de cuerpos extensos, una llave de tuercas. ¿Cuántos puntos tiene? Infinitos, porque aunque no sea infinitamente largo, un segmento tiene infinitos puntos. Así que, bueno, estamos hablando de cuerpos extensos, ¿cierto? Este tipo de cuerpo extenso, esta llave de tuercas, yo tengo que aflojar esa tuerca, voy a buscar un color que resalte más, pero acá tengo en ese punto ideal el eje de giro. La tuerca se enroscará o se enroscará en torno de ese punto. ¿Se ubican? Entonces, para ver qué capacidad tiene la fuerza para provocar giro, está esta magnitud vectorial momento. Se define como el producto cruz. Producto vectorial, esto lo explicamos bien profundo cuando vimos vectores, pero no lo toman así tan profundo en la un cuyo. Fuerza por producto vectorial por la distancia. Pero es un vector. Hay que recordarse esto porque lo pueden preguntar, el tema de la naturaleza del momento. ¿Mm? Te pueden preguntar si es un vector, si es un escalar. ¿Quién se me fue? Mara. Te lo pueden preguntar, hay que saberlo. Es un vector, surge como el producto cruz entre dos vectores. No vamos a volver a ver toda la teoría de eso, pero era interesante saber eso. Cuando empiecen a la facultad van a ver que le va a servir haber tenido ese concepto del producto vectorial. Bueno, el momento es igual el módulo del momento, o sea, el vector momento es igual al módulo de la fuerza por el módulo de la distancia por el seno del ángulo comprendido. ¿Sí? Por el seno, en lugar de por el coseno, como era el trabajo mecánico, que era vector fuerza por desplazamiento. Ahí entró Emiliano. Hola, Emiliano. Hola, profe. ¿Qué tal? Andamos repasando estática. Hemos repasado las composiciones de fuerzas y ahora estamos repasando el concepto de momento de una fuerza, la capacidad que tiene una fuerza para provocar el giro de un cuerpo. Entonces, estamos diciendo que cuando estamos haciendo un repaso relacionando un poco las cosas, cuando hablamos del producto escalar, fuerza, que vimos ayer, por desplazamiento, ¿no? Que también es Newton por metro, Joule, pero acá es Newton por metro y no es Joule. Ese era un producto escalar, daba un escalar, o sea, W no era un vector, el trabajo. Era un escalar, era el módulo por el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo comprendido. Y no interesaba el sistema de referencias. Y acá tampoco interesa el sistema de referencias. O sea, acá es el producto vectorial, estamos hablando del momento, el producto cruz o vectorial entre la fuerza y la distancia, y nada más que la distancia no es el desplazamiento, porque acá no se desplaza nada, a lo mejor está en equilibrio y una fuerza está tratando de girar para allá y otra lo está impidiendo con un momento igual y de sentido contrario para el otro lado. O sea, no tiene por qué estar moviéndose para que exista el momento. ¿Se ubican? Y de hecho en estática hay momentos y no se están moviendo, porque se cumple la condición de equilibrio, que la sumatoria de los momentos es igual a cero, como vamos a ver en un ratito, ¿o no? A repasar. ¿Se ubican? Entonces, volviendo a esto que estamos diciendo acá, ¿cierto? Ahora es por el seno, en lugar de por el coseno. Es fundamental diferencia, o sea, fuerza por distancia por el seno, del ángulo comprendido entre los dos vectores. No importa el ángulo que forma la fuerza con el eje X positivo, el ángulo que forma la distancia con ningún eje, no importa nada. Solamente hay dos vectores, a ver si vuelvo a lo de ayer, solamente hay dos vectores, ahí entró Mara de nuevo, que entra y sale, debe estar fallando la internet. Hay dos vectores, ¿cierto? Interesa el ángulo entre los dos vectores, el rojo y el verde. El ángulo entre los dos nada más interesa. O sea, luego para dónde está el sistema de referencia, lo de menos, ¿o no? Entonces acá es al revés del trabajo. ¿Se acuerdan que vimos ayer el trabajo? Cuando los dos vectores ayudaban al máximo, era máximo.
el producto escalar del trabajo. Y después era menor, 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 0, y después negativo, negativo. Bueno, ahora es al revés. Ahora estos dos vectores, para que haya un momento máximo, tienen que ser perpendiculares, ¿o no? Entonces vos tenés esta la llave de tuerca, este lápiz rojo, y la fuerza, ¿cómo la hace? Perpendicular. O sea, es obvio que uno natural a lo mejor no la hace justo a 90, 89, no sé, pero es intuitivo, es intuitivo. Vos cuando vas a hacer una fuerza para hacer girar una llave, no la haces de cualquier manera, la haces perpendicular a la llave, al brazo de momento. Y ahí te rinde más el momento, porque entonces el ángulo va a valer 90 y el seno de 90 grados, si el ángulo variara 90, justo es un dibujo intermedio, no de 90, pero si variara 90, el seno de 90 vale 1, que es el máximo valor del seno. Y ahí tenemos el máximo momento. O sea que la fuerza va a tener una capacidad máxima de provocar giro si la aplico a 90 grados con la distancia, al centro con respecto al cual quiero hacer girar al cuerpo. ¿Se ubican? Bueno, pero hay que saberse de memoria esta definición del momento. Toda la fuerza, el módulo, ¿no? Por toda la distancia, por el seno del ángulo entre las dos. Y si vemos que la fuerza y la distancia están a 90 grados, por ejemplo, vemos una palanca o una balanza ahí, y todos los pesos, y la balanza horizontal, es obvio que las fuerzas están verticales, la distancia están horizontales, y no hace ni falta poner el seno de 90, no se pone, pero se sabe que existe, ¿o no? O sea, vos tenés que hacer fuerza por distancia por el seno del ángulo comprendido. Si ves que la fuerza peso es vertical y la distancia está horizontal, bueno, ponés fuerza por distancia y nada más. Pero guarda, porque después la barra está inclinada y el alumno va y le pone fuerza por distancia y nada más y sale mal, porque penda de acá y la distancia de pronto está inclinada así y la fuerza peso está vertical y ahí no tenés un ángulo de 90. Entonces no hay que olvidarse, la fórmula no es fuerza por distancia de cualquier manera, no. Es fuerza por distancia por el seno del ángulo comprendido entre la fuerza y la distancia. Y si no, muchas veces es más fácil agarrar y hacer esto lo voy a explicar, ya sé que ya lo expliqué porque es todo reiterativo, ¿no? Están los videos, está en el campo, están todos los videos. Si no, a veces, bueno, se puede descomponer la fuerza en dos componentes. ¿Y cuál realiza momento? ¿La componente paralela o la componente? Fíjense que acá hay una componente paralela, F sub paralelo, y acá hay una componente y una F subperpendicular. F perpendicular. ¿Cuál hace el momento? ¿O las dos hace momento o ninguna de las dos? ¿Cuál hace momento? ¿La paralela o la perpendicular? Perpendicular. Claro, si quiero girar. La perpendicular hace todo el momento de F y la paralela no hace ningún momento de F. Si la descompongo a la fuerza en dos componentes y la trabajo por separado, me voy a dar cuenta de que esta componente paralela, si la hago por separado el momento, me va a quedar la F paralela por la distancia, por el seno de 0, porque tiene un ángulo de 0 grados entre esta componente roja horizontal y la distancia. Entonces me va a quedar seno de 0 es 0 y me va a quedar que el momento es 0. O sea que el momento de la oblicua es igual al momento de la F perpendicular. O sea que si la descompongo en dos componentes, digamos, la fuerza que está haciendo el momento, rectangulares, o puede ser que en el plano inclinado se haga con otro criterio, la paralela al plano, la perpendicular al plano, como quieran, como sea más conveniente, ¿cierto? Puedo ver que la componente que es perpendicular a la distancia hace todo el momento. Bueno, pero a veces más útil que hacer eso, muchas veces, no siempre, pero a veces, por ejemplo, si esta fuerza yo la deslizara por su recta de acción, tendría el mismo efecto. Uno podría decir, bueno, pero ¿cómo voy a aplicar la fuerza ahí si la llave no está ahí? Ya sé que la llave no está ahí. Pero eso no importa, porque estamos haciendo una cuestión, digamos, un ejercicio intelectual, digamos, de razonamiento. Si la fuerza estuviera aplicada ahí, yo siempre estoy habilitado en este pre, que trabajamos con sólidos indeformables, estoy habilitado para deslizar la fuerza por su recta de acción. Estoy habilitado para eso, lo puedo hacer cuando quiera, pero no para cambiar su recta de acción. Nunca le cambien la recta de acción, porque si la recta de acción la pongo por acá, gira para el otro lado la llave de tuerca. Entonces, sí por deslizarla, pero no cambiarle la recta de acción. Bueno, si la deslizo y llego acá, hay un punto donde queda perpendicular a la distancia. Claro, no es la distancia D esta de acá, es esta otra distancia X. Bueno, llamado brazo de momento, brazo de palanca, o verdadera distancia entre el punto O y la recta de acción de F. Distancia de un punto a una recta, un concepto teórico que ya lo vimos, se ven en la facultad, ya lo expliqué.
Esa es una forma más fácil a veces de calcularlo, muchas veces. Esa. Hace que tenemos varias herramientas, pero las dos más usadas son estas dos. Estas dos. O toda la fuerza por toda la distancia por el seno del ángulo que hay entre las dos, no con el eje X positivo, no, entre las dos, entre los dos vectores, porque la distancia es un vector, o esta. Toda la fuerza por esa distancia y la fuerza la deslizo. Ya está. Eso es lo más importante. Ya está. Después hay más cosas, pero si quieren, vean los videos y van a repasar. Bueno, y las unidades Newton metro no se llama Joule, Newton metro. No se dice Newton por metro tampoco, no se dice. Dina centímetro o kilográmetro. Ahí sigue lo mismo que en trabajo de energía, kilográmetro. Bueno, y el momento, como es un vector, gira para un lado, gira para el otro. Por lo tanto, digamos, el momento acá no está el vector momento. Fíjate que está el vector fuerza, está el vector distancia, y están las componentes de la fuerza, pero no está X, que se puede también considerar como un vector. Ahí no lo puse como vector, pero se podría considerar. Lo importante de acá es que el momento no está dibujado. ¿Por qué no está dibujado? Porque el momento, por la definición de producto cruz, es un vector perpendicular al plano determinado por la fuerza y la distancia. Y la fuerza y la distancia, acá en azul, vector 1, vector 2, determinan el plano de la pantalla o de la hoja de ustedes. ¿Se ubican? Ese plano de la pantalla, entonces el momento es perpendicular a esa hoja. Por lo tanto, sería un vector, en este caso, que viene hacia nosotros. Yo vería la punta de la flecha. O sea que yo acá, aquí, tendría que haber dibujado, pero como no hay espacio, dice quilomba, tendría que haber dibujado ese símbolo, que muchas veces se usa como decir que es una flecha que yo veo la punta y viene hacia mí. ¿Se ubican? Estamos en un problema tridimensional, derecho mar. Pero bueno, nunca nos vamos a ir a la tridimensión en el pre, pero tengamos presente que uno empuja para allá y otro trata que gire para el otro lado y otro trata que gire para el otro lado, no sé cómo sería el cuerpo, la llave o lo que sea. Bueno, los momentos van a quedar todos, digamos, perpendiculares a la hoja. M1, M2, M3, todos los distintos momentos van a quedar algunos hacia afuera, otros van a ir hacia adentro de la hoja, los momentos por separado. Entonces al final yo voy a terminar haciendo una sumatoria de los momentos, olvidándome un poco de que es una magnitud vectorial o no. Y tanto newton metro más tanto newton metro menos tanto newton metro igual 0, vamos a imponer después como condición de equilibrio, y uno pierde un poco de vista de que el momento es una magnitud vectorial, pero sí lo es. Lo que ocurre es que cada fuerza, como está en el plano de la hoja y cada distancia está en el plano de la hoja, cada momento de cada fuerza por separada, siempre en el mismo punto, ¿cierto? Hacemos sumatorio de momentos respecto de O. No vamos a poner una fuerza respecto de O o el momento de otra fuerza respecto de A, de B, no. Respecto al mismo punto, nos vamos a encontrar que esos vectores quedan colineales entre sí. Son vectores, pero son colineales, y como son colineales, terminamos haciendo una suma recta. ¿Se ubican? Bueno, todo eso, por supuesto, hay que saberlo. Ya está. Vamos a repetir todo lo que explicamos de este tema. Bueno, y si giran en sentido, bueno, lo mismo que los ángulos. Si el momento trata de hacer girar al cuerpo, ¿no? En contra de de las agujas del reloj, positivo el momento, como los ángulos, ¿no? Y si trata de hacer girar al cuerpo a favor de las agujas del reloj, desde el eje X para abajo, por ejemplo, negativo. Lo mismo que se aplica para los ángulos. Vamos a aplicarse con ese criterio. Cuando yo iba a la escuela, aplicamos el criterio contrario. En la secundaria, no importa, porque es una convención eso. Es una convención. O sea, todos nos ponemos de acuerdo a trabajar de esa manera y bueno, y se puede adoptar la convención opuesta. Yo tengo el libro de Raffo, que es muy buen libro de estática, espectacular. Y se trabaja con la convención opuesta. Bueno, entonces ahora se engancha esto terminemos en la composición de fuerza, las paralelas. Hay que saber sacar la resultante de un sistema de fuerzas paralelas. Miren, acá tengo que sacar la resultante entre estas dos fuerzas paralelas, F1 y F2. Acá no puedo hacer paralelogramo porque son paralelas, no son, son coplanares porque están en el mismo plano, pero no son, digamos, concurrentes como las que se emplean cuando hacíamos el paralelogramo, tenían que ser concurrentes. Y si de pronto uno viera que no son concurrentes, se las puede hacer concurrir de prepo. Por ejemplo, o sea, cuando no son paralelas, ¿cierto? Cuando no son paralelas. No me quiero ir de tema, ni me quiero, pero quiero mostrar esto.
yo tengo una fuerza acá y otra acá. Y vos podrías decir, bueno, pero no son concurrentes. Sí, no son concurrentes, pero bueno, voy a tener que agarrar y extender este lienzo ahí. No son paralelas, pero yo lo que puedo hacer es, digamos, hacer lo siguiente, para hacerlas concurrir. Como no son paralelas, yo puedo hacer lo siguiente para hacerlas concurrir. Houston. Supongamos que esta es la dirección de la fuerza 1. Y bueno, y hago lo mismo con la dirección de la fuerza 2. Bueno, sí, ahí está, ¿o no? La dirección de la fuerza 2. Entonces, bueno, evidentemente que yo las puedo hacer concurrir. ¿Se ubican? Ah, no la voy a poder seleccionar ahora. Que la parió. Ahí. La puedo llevar, nunca cambiar en la recta de acción, pero la llevo, y si no son paralelas, en algún punto van a concurrir. ¡Yupi! En algún punto van a concurrir y armo el paralelogramo. Pero no, ahora estamos con el problema distinto. Ahora estamos con un problema de que son paralelas y las tengo que sacar a resultante. Entonces, ¿cómo hago? En primer lugar, si son paralelas, ¿no? Y van para el mismo sentido, la resultante se aplica, se hace el concepto de que están concurriendo, que como si se pudieran poner en la misma línea, aunque nunca se le puede cambiar la recta de acción a una fuerza, hagamos de cuenta que sí para ser sumadas, y hacemos el mismo concepto de las colineales. Si son colineales, simplemente, y van en el mismo sentido, se suman. Así que si tengo 20 newton y 15 newton, 35 newton, ya está. Pero lo interesante de esto es dónde coloco la resultante, dónde, porque en la mitad no, más cerca a la mayor, pero dónde. Entonces para esto, para sacar el valor de la resultante, la ubicación de la resultante, porque el valor es simplemente hay que sumarlas si van para el mismo sentido o restarlas si van para el sentido opuesto, las paralelas. Pero dónde está ubicada, antes había una relación de Stevin, pero la saqué. La relación de Stevin, no, hace varios años ya la saqué. No, lo explico mejor, con los momentos, ¿no? Se hace con el momento, el tema. Por eso impliqué momento antes de ver esto. Esta barra, con esas dos fuerzas, una en cada extremo, ya separadas por esa distancia D, es igual a la barra con la resultante, aplicada en un momento, en un punto C. A y B son los extremos de la barra, en C está aplicada la resultante. Entonces uno dice, si esto es igual a eso, ¿o no? Son dos cosas idénticas, entonces la sumatoria de los momentos de estas dos fuerzas respecto de cualquier punto, por ejemplo de A o de B, o de C, o de cualquier un punto que se me antoje, ¿o no? Pero mejor hacerlo respecto de uno de los dos extremos, la sumatoria, o sea, la capacidad total de provocar giros que tienen estas dos fuerzas por separado a la barra, equivale al momento de la única fuerza resultante respecto a ese mismo punto. Es obvio. Eso es lo que está escrito acá. Ese es el significado de todo esto que está escrito acá y de esta fórmula. Es un concepto, ¿o no? O sea, en mi barra puede tener dos fuerzas, o 3, o 4, o 10 fuerzas paralelas. No importa. Si son todas paralelas, las voy a reemplazar por una sola fuerza resultante. Sacar la cuenta es muy fácil. Si son paralelas, las sumo, las resto, si van a favor o en contra, ya está. El módulo de la resultante, el módulo R de R, la saco en 2 patadas. Pero después viene el tema dónde la aplico. Y bueno, ahí viene este tema. Se saca la sumatoria de los momentos de toda la fuerza respecto a un punto cualquiera y se iguala al momento de la resultante respecto al mismo punto. O sea, la capacidad de giro de la barra respecto de A, con las dos fuerzas, es lo mismo que la capacidad de giro de la barra con solo la resultante respecto de A. O sea, la resultante reemplaza al sistema de fuerza en todos sus efectos. La reemplaza en el concepto de traslación, de rotación, como vemos ahora, de momento, ¿se acuerdan? De trabajo mecánico que veíamos ayer, el trabajo de la resultante es igual a la suma de los trabajos de toda la fuerza, o sea, por algo es la resultante, ¿o no? O sea, yo en mi barra están actuando dos fuerzas, o tres, o la que sean, si logro ubicar la resultante, y bueno, ya está, esa reemplaza todo. En todos sus efectos. Y acá está, ¿ven? El momento de la F1 respecto de A es 0, porque no hay distancia. La F1 no tiene distancia respecto de A. Más el momento de la F2, bueno, respecto de A, que es F2 por D, bueno, es igual al momento de la resultante, pero no quise poner una fórmula extra para que se la aprendan de memoria, no, sáquenlo ustedes porque de pronto la incógnita va a ser de 1, a qué distancia está la resultante de A, de pronto te dan la resultante y te dan de 1 y la incógnita es, no sé, F2, etcétera, o no, o el largo de la barra, cualquiera de estas magnitudes pueden ser incógnitas, por ejemplo.
de estas cuatro. La F2, la D, en este caso F1 se fue, bueno, la R o la D1. ¿Se ubican? Entonces, por eso hay que saber razonar para sacar problemas. Esa es la composición de las paralelas. Después hay un método geométrico, no importa, no me voy a detener en eso. Y si van en sentido opuesto es lo mismo, hay un método geométrico, pero no importa. Si van en sentido opuesto, yo las resto, las paralelas en sentido opuesto, las resto. O sea, acá tengo 50 newton, 20 newton da 30 newton la resultante, porque las resto, ¿o no? Hago de cuenta que son colineales, solamente para sacar el módulo de la resultante. Hago de cuenta que estuvieran en la misma línea. La resto y me da para arriba, porque la F1 es mayor que la F2, y la resultante me queda 30 newton para arriba, ya está. ¿Dónde está ubicada? Hago el mismo razonamiento de recién, ¿o no? Acá no lo repetí, pero se hace el razonamiento y se saca. ¿Se ubican? Después viene el concepto de cupla o par de fuerzas. La cupla o par de fuerzas son un sistema de dos fuerzas paralelas y de igual intensidad y de sentido opuesto. Y que están no en la misma recta de acción, sino con distintas rectas de acción. Son paralelas, pero no están en la misma recta de acción. Están con dos rectas de acción separadas. Del mismo módulo y opuestas. Dan una resultante de 0, porque si yo las resto, F1 menos F2 o F menos F, da 0 la resultante. No hay que ubicarla porque es 0, pero está en equilibrio la cupla. ¿Alguien me responde? ¿Está en equilibrio? Creo que no. No. Está en equilibrio de traslación, porque la resultante da 0, no se va a trasladar. Esa barra no se va a ir para abajo, ni para arriba, ni para la derecha, ni para la izquierda. No se va a trasladar porque no hay resultante, pero hay un momento resultante, porque las dos fuerzas están tratando de girar para el mismo lado a la barra. Entonces esa barra va a estar sometida a un momento torca de rotación. Entonces no está en equilibrio. Y el momento de una cupla, ahí lo saqué respecto de A y después respecto de B y después respecto de C o de cualquier punto, el momento de una cupla siempre vale el módulo de una de las dos fuerzas, llamémosle F solo, pero bueno, las dos son iguales, ¿o no? Y por la distancia que separa las dos. Acá está demostrado. Si saco el momento respecto de A, esta F no tiene distancia, así que esta F no hace momento, F por 0. Y después viene la otra, F por D. Le puse el signo menos porque esta hace girar en sentido horario, negativo u horario, pero eso no importa, podría haber puesto una cupla positiva, es lo de menos, ¿no? Entonces quedaría 0 menos F por D, es el momento de la cupla. Si lo saco respecto de B, o si lo saco respecto de C, o respecto de cualquier punto de todo el plano incluso, porque las dos fuerzas pueden deslizarse por su recta de acción y la cupla de pronto podría estar imaginándose acá, o qué sé yo. No, y más no, pero bueno. Y si saco el momento respecto a cualquier punto del plano, me va a dar siempre lo mismo. No me quiero embarullar, pero es así. Eso hay que saberlo, medio de memoria también, de paso. Pero acá está razonado. El momento de una cupla es cada fuerza por la distancia que la separa. Ya tenéis, qué sé yo, 10 newton, 10 newton, 10 newton, 2 metros. Y bueno, el momento de esa cupla es 20. El módulo del momento, ¿no? Para no andar. Después, bueno, si gira horario, antihorario, el módulo es 10 por 2, 20 newton metro. Ese es el momento de una cupla. ¿Se ubican? Está razonado ahí. Una sola de las fuerzas por la distancia que separa las dos. Ese es el momento de una cupla. Y una cupla es un sistema que no está en equilibrio. Está en equilibrio de traslación, pero no de rotación. Porque la sumatoria de los momentos de las dos fuerzas no da 0, ¿no? Lógicamente que no es un par bifuerza, como le llaman a veces, porque el par bifuerza es si yo colocara acá una fuerza igual y de sentido contrario. Ese sería un par, no un par acción-reacción, sino un par bifuerza. O sea, dos fuerzas en la misma dirección y sentido opuesto, ¿cierto? Dos fuerzas en la misma dirección y sentido opuesto e igual intensidad, bueno, daría un resultante 0. Y también a momento 0, pero acá son dos fuerzas paralelas, pero no de la misma recta de acción. Por eso es una cupla. Todas las máquinas, los motores que yo conozca, entregan la energía, la potencia como movimiento de rotación. Después está, bueno, después está todo lo que viene después, o no, los elementos de la transmisión, el embrague, la caja de cambio en los autos, y finalmente el eje, la rueda, y uno se traslada.
de un lugar a otro lugar, pero el motor está rotando internamente. O sea, todo motor tiene un par. Si voy a ver los cuadernillos, la hoja de especificaciones de los autos, te dicen par motor, 67 kilogramos, no sé cuánto. El motor te indica el par motor la cupla del motor. Se ubican del auto. Bueno, vamos a las condiciones de equilibrio. En estática hablamos de equilibrio. Ya sabemos lo que puede pasar. Ya sabemos que hay fuerzas que pueden trasladar al cuerpo. Y ya sabemos que hay momentos o torcas que pueden hacer girar al cuerpo respecto de un punto interior al cuerpo, etc. Entonces hay posibilidades de traslación y de rotación. Y como yo estoy en estática ahora, tengo que encargarme de que no haya nada, que no se traslade y que no rote. Entonces están las dos condiciones de equilibrio que se tienen que cumplir para que el objeto esté en equilibrio o reposo. Que la sumatoria de la fuerza sea cero, de todos los vectores de fuerza, sumándolo todo, tiene que dar cero. Y además, que la sumatoria de todos los momentos, de toda la fuerza respecto de cualquier punto de la barra, también de cero. Entonces, va a haber no traslación, primera condición de equilibrio, no rotación, segunda condición de equilibrio. Entonces, si ahí vamos a tener una situación estática de equilibrio. ¿Se ubican? Bueno, y acá está lo mismo que le mostré recién, de la sumatoria de la fuerza en un sistema bidimensional con el agregado del igual a cero, que es fundamental agregado. No hay que hacerse tampoco, digamos, desubicarse. Hay que ver cuándo uno le pone igual a cero y cuándo no. O sea, hay que ver cuándo tengo algo desequilibrado, que tengo que ver cuánto vale el resultante, un problema de dinámica o lo que sea. O ayer que estábamos en un problema de dinámica de un cuerpo que iba en un plano inclinado y que se estaba moviendo, pero lo hacía a velocidad constante. Entonces dijimos, bueno, si la velocidad es constante, la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, la resultante es cero. ¿Se acuerdan el razonamiento que hicimos? Y bueno, con la resultante cero caíamos en un problema de estática, podríamos decir, porque era la sumatoria no estamos hablando de los momentos acá, sino de cada fuerza por el coseno. Acá sí importa el sistema de referencias. Entonces guarda con cuándo importa, cuándo no importa. Cuando habla de sumatoria de las fuerzas, primer condición de equilibrio, la fuerza 1 por el coseno de tita 1, la fuerza 2 por el coseno de tita 2, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí sí importa. Y que tiene que estar referenciado generalmente al eje X positivo. Tampoco es obligatorio, o sea, uno podría elegir otro, pero lo importante, si uno eligiera otro eje, bueno, no importa, pero al final todos los ángulos tienen que estar referenciados al mismo semieje. Y la respuesta se va a interpretar en lo que dé, lo que dé, bueno, no, acá no es que va a dar una resultante, o no. No es que va a dar una resultante, vamos a tener los módulos de la fuerza involucrada, ¿o no? Bueno, pero se podría poner un sistema de referencia con un eje paralelo al... no me quiero embarullar ahora, paralelo al plano, se puede poner un eje, un sistema cartesiano XY así, bueno, no importa, no me voy a embarullar, pero generalmente entonces, cuando hablamos de la primera condición de equilibrio, volvamos a esto, sumatoria de toda la fuerza igual a cero, podemos hacer eso que decíamos antes, fuerza por coseno, más fuerza por coseno, más fuerza por coseno, igual cero. Lo podemos aplicar en problemas de estática y también en problemas de dinámica en condiciones inerciales, de primera ley de Newton, o sea, de aceleración cero. O MRU. En ese tipo de problemas también podemos aplicar las condiciones de equilibrio del diagrama de fuerzas. Bien. Y fuerza por seno, fuerza por seno, fuerza por seno. Acá sí fundamental el eje de referencia, porque todos los ángulos tienen que medirse respecto del mismo eje de referencia. X positivo generalmente. Fenómeno. En cambio acá, cuando hablamos de la sumatoria de los momentos de cada fuerza respecto a cualquier punto de la barra o del cuerpo, bueno, en el momento, recuerden, en el momento lo único que importa es la fuerza por la distancia, por el seno del ángulo comprendido entre la fuerza y la distancia. No importa el sistema de referencias. No importa, no porque la fuerza vaya para abajo, va a ser un momento negativo y le van a poner menos 30 newton porque la fuerza va para abajo. No, es el módulo de la fuerza, el momento, no importa si va para abajo. Por el módulo de la distancia, no importa si para la izquierda la distancia. Por el seno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Nada más. No importa el eje de referencia. Entonces, acá importa, acá sí importa y acá no importa el eje de referencia. Porque conceptualmente es distinto el trabajo que hacemos cuando aplicamos la primera condición de equilibrio o la segunda. Es distinto. ¿Se ubican? Bueno, hay que repasarlo bien y hacer ejercicio para que no se le embarulle todo uno.
Bueno, che, qué largo se me está haciendo esto, ¿o no? Bueno, vamos a sacar el problema. Bueno, la equilibrante, si hay varias fuerzas, componentes, la puedo componer y sacar la resultante. F1 más F2 más F3 da una resultante en rojo ahí, R. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que es la equilibrante? Una cuarta fuerza que hay que agregar al sistema formado por F1, F2 y F3 para que el sistema esté en equilibrio. O sea, es una fuerza igual y opuesta a la resultante. Si no pusiera la equilibrante, habría una resultante, pero yo quiero equilibrarlo, entonces le tengo que adicionar una cuarta fuerza. Entonces, F1 más F2 más F3 más E es un sistema en equilibrio. Fenómeno. Uf. Bueno, vamos a ver qué es lo que queda. Tenemos que ver los problemas de las cuerdas. Hay muchos métodos, pero no voy a explicar todos los métodos porque es un quilombo. El problema de las cuerdas, el problema de la barra, y me quedo con ganas de hacer una página de un cuadro de doble entrada y nunca lo hice, ¿o no? Y la máquina simple, por arribita nomás. Tenemos distintos tipos de problemas que podemos hacer de estática. Por ejemplo, un problema típico es las tensiones de las cuerdas. Las tensiones de las cuerdas, calcular las tensiones de las cuerdas si se conoce el peso del cuerpo y la geometría de las cuerdas, léase los ángulos de las cuerdas con la viga o donde sea. Entonces, en ese caso, tengo que la fuerza peso, vertical y para abajo, que aplica sobre el cuerpo, si me llegan bueno, le dan el apunte, está todo. Esta cuerda no corre, ¿no? Porque importa las dos cuerdas oblicuas, ¿o no? Porque la tensión de la cuerda, esta vertical, es una tensión equivalente al peso del cuerpo. Así que, si me lo piden, es una falsa incógnita. La tensión de la cuerdita vertical esa que hay ahí. Bueno, el peso se lo puede trasladar hasta que quede ahí, ¿o no? Concurriendo al mismo punto donde se unen las tres cuerdas, ¿no? Y en ese punto ahí tenemos que tomar la sumatoria de la fuerza igual a 0. Acá es un problema donde no va a haber momento. Acá momento no. No porque hay una situación geométrica o de cuerdas que se articulan ahí y hay una masa, digamos, un punto infinitamente pequeño donde se juntan las tres cuerdas, no da para aplicar momento de giro y esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente acá se aplica la primera condición de equilibrio. O sea, la F1, que es la T1, las tensiones siempre la dibujan salientes. Siempre, no importa si la cuerda la pones para abajo, para donde sea que te quieran embarullar, las tensiones siempre salen del punto O, ¿cierto? Siempre salen para afuera. Entonces, en este caso, la tensión 1, bueno, te fijas bien cuánto vale el ángulo, igual que a este, por ser alterno interno entre paralela. Bueno, se aplica la primera condición de equilibrio. Ahí sí importa el eje de referencia. Entonces no podés poner T1 por el seno de 60 más T2 por el seno de 40. No, porque tenés que medir los ángulos bien desde el eje X positivo. T1 sí tiene 60, T2 es arrancando de acá, 140, porque 40 está acá, bueno, el otro 270, bueno, y ahí va bien prolijito. T1 por el seno de... Ayer hice un problema de esto, o no, en el contexto de un móvil con MRU, se me están yendo los alumnos. Un móvil con MRU, ¿se ubican? Así que ya vieron cómo se hacía. Entonces aplico la condición de equilibrio. Y me va a quedar un sistema de la primera condición de equilibrio. Y me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Siendo las incógnitas las fuerzas T1 y T2. Ayer lo veíamos con la fuerza F y la normal del plano. Bueno, T1 y T2. Hago el sistema, lo reordeno para la calculadora. No, sáquenlo con la calculadora, así lo saca más rápido, ¿no? Coseno, por fuerza, coseno, bueno. A1, B1, C1, A2, B2, C2, calculador y sale como por un tubo las tensiones de las cuerdas. Método ese es el método de allá de la facultad. Sáquenlo así les gusta ya aquello. Este método lo voy a dejar. No, bien, el otro lo voy a dejar. El teorema de Lamy. El teorema de Lamy lo vamos a explicar, pero por arribita, no sé, porque no le va a gustar, aunque ahora no hay desarrollos. No hay desarrollo, ¿cierto? No va a haber, ¿no te van a tomar el desarrollo? ¿No saben ustedes? No, porque te han dicho no, si yo estoy haciendo todos esos ejercicios con teorema de Lamy porque es más fácil. Ah, bueno. A ellos no les gusta. No les gusta porque no lo conocen. O sea, es el miedo a lo desconocido. El ser humano, cuando no conoce algo, tiene... Bueno, no sé, si no lo conoce, no lo sé, o no lo aplica, no sé.
Bueno, pero el teorema de Lamy lo voy a explicar brevemente, ¿o no? Pero el teorema de Lamy es distinto porque el teorema de Lamy es una adaptación del teorema del coseno, una larga historia, ¿o no? En el teorema de Lamy tiene la ventaja, como método alternativo, si ves los videos está método 1, 2, 3, 4, bueno. El método de Lamy tiene una ventaja que es que tenés que trabajar con los ángulos que hay entre los tres vectores. Nada más, ahí está en el rojo. Tienen que ser triángulos que entre los tres suman 360. Este es totalmente distinto al método, ¿o no? Entonces, bueno, tenés que tener cuidado. Si acá tenés 60, porque es alterno interno con este, 60 más 90, 150. Si acá tenés 40, porque es alterno interno con este, 40, 40, 40 más 90, 130. Y después, si acá tenés 40 y 60, 100, más 80, 180, porque este es un solo triángulo, ¿no? Y bueno, y después sacado por separado los triángulos, me gusta revisar y sumar los tres a ver si me da 360. Así me quedo tranquilo que está bien hecho. Entonces vino una aplicación, ¿se acuerdan del teorema del seno? Que era para triángulo en realidad. Bueno, es medio parecido a eso. Es una adaptación, es una adaptación. Están los videos, está todo explicado en la guía, están los videos. Pero bueno, T1 es al seno del ángulo opuesto a T1, el ángulo que ni empieza ni termina en T1, o sea, el 130. Como T2 es al seno del ángulo que ni empieza ni termina en T2, 150, como el peso es al seno, el peso se conoce, bueno. Entonces en la práctica uno el teorema de Lamy, ¿qué hace? No te va a embarullar con una ecuación con dos incógnitas. Igualá esto a esto, por ejemplo, y despejaste uno, ¿o no? Y puedes sacarte uno sin resolver el sistema. Si querés sacarte uno solo, sin sacarte dos, hace así. T1 sobre el seno del ángulo opuesto es igual al peso, que lo conocés porque te lo dan siempre datos, sobre el seno del ángulo opuesto del peso. Y listo. Tipo teorema del seno, así, ¿se acuerdan que era el lado del triángulo sobre el seno del ángulo opuesto al triángulo, a ese lado? Bueno, el teorema del seno. Una adaptación del teorema del seno. Bueno, ya está, dejémoslo opcional. Y si no está el método, háganlo como quieran allá en la facultad, como quieran. Profe, una pregunta. ¿Con este método podemos hacer también exactamente el mismo ejercicio que vimos recién arriba? Sí. Y claro, acá está hecho. Seguí la explicación. Está hecho por todos los métodos, mira. Porque yo hice un ejercicio y lo hice por todos los métodos. Y puse la teoría, pero el ejemplo numérico, ¿ves? Le puse números, 40, 60 grados, le puse números al peso y después de explicar la fórmula lo resolví. Y ve, ahí estos resultados. Y después lo saqué por el método 2 y allí los mismos resultados. Y el método 3 y el método 4 y allí los mismos resultados. O sea, está todo hecho en el apunte, ¿o no? Y también está en el video que está en el campus, que lo expliqué en clase y después lo edité y bien prolijito y lo subí al campus. Está. Ya está. Ese es un tipo de problema, donde no aparece el momento, ¿cierto? Después viene otro tipo de problema, un poquito más complicado, que es un problema de un cuerpo, por ejemplo, extenso, en este caso lo hice con esta L, podría ser una escuadra de albañil, por ejemplo, que es una planchuela de un espesor uniforme, pero que tiene esa forma de L. En este problema, ¿cierto? Lo que tenemos acá es que hay un sistema de fuerzas no concurrentes, ¿no? No concurrentes. Y no está en equilibrio, no está en equilibrio, no es ni siquiera un problema de estática. Hay que sacar dónde está, cuál es la resultante, ¿o no? Ese cuerpo extenso está afectado por una fuerza F1 aplicada en A, una fuerza F2 aplicada ahí, una fuerza F3, una fuerza F4, algunas son paralelas, como la F3 y la F4, etcétera, etcétera. Y hay 4 fuerzas en azul. Y hay que sacar la resultante y ubicarla. Hay que sacarla, obtener la resultante y ubicarla. En qué punto está, o por lo menos un punto de la recta de acción de la resultante, puesto que la resultante va a ser tan deslizable por su recta de acción como lo son todas las fuerzas del sistema. La resultante también se va a poder deslizar. Si te antoja colocarla acá abajo, va a estar a una distancia muy grande negativa de O, pero va a estar en esta recta de acción. ¿Se ubican? La resultante. Entonces es como que hay esos problemas. Che, les debo la tabla de doble entrada. La voy a ver si ahora la garabateo acá en la pizarra amarilla para ordenar un poco las posibilidades. Pero esto sería un problema de no equilibrio,
porque no está en equilibrio, claro, que si uno saca la resultante, inmediatamente uno podría decir que la puedo equilibrar, ¿o no? Porque si le puedo aplicar una fuerza igual a la resultante y acá, ya te lo equilibrio, ¿o no? Así que ahí ya te podría equilibrar la L, ¿o no? Te lo podría equilibrar, pero bueno, básicamente no es un problema de equilibrio. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos para resolver este problema? Hay dos pasos. Está todo explicado, está todo con el video, todo. Dos pasos. Primer paso. Para sacar la resultante, Rx y Ri, voy a hacer que todas las fuerzas concurran, se me fue un poquito, tengo unas lagunas así, que todas las fuerzas concurran a un mismo punto. ¿Se ubican? Algo que hemos prohibido antes, pero ahora lo hacemos, porque es lo mismo que las paralelas. Vieron que las paralelas, cuando están las dos paralelas van para el mismo lado, quiero sacar cuánto vale la resultante y después ubicarla. Bueno, cuando quiero saber cuánto vale, es como que las pongo con lineales, 30 newton más 20 newton, 50 newton. Ya está. Y bueno, esto es lo que voy a hacer ahora. Entonces agarro la fuerza y la hago concurrir acá. Ahí está, agarré F1, la anoté acá. Agarré F2, la anoté ahí, agarré F3, agarré F4, y la trasladé al origen de un sistema que lo hice en otro dibujo aparte. Y saco la resultante, ¿no? El sumatorio de la Fx, que el módulo de cada fuerza por el coseno del ángulo respectivo respecto al eje X, sí importa el sistema de referencia. El coseno de toda la fuerza, esta tiene 30 grados, esta tiene un ángulo de 0 grados con el eje X, este tiene un ángulo de 90 grados con el eje X, y esta tiene un ángulo de 270 con el eje X positivo, o menos 90. Si quieres ponerle menos 90 está bien, pero no es lo mismo más 90 que menos 90. Fenómeno. Saco esa cuenta bonita de acá que hacíamos al comienzo del repaso de la composición de las fuerzas concurrentes, pues, porque estas no son concurrentes, pero las hago concurrir de prepo, ¿o no? Así que las tengo concurrentes sí o sí. Y te saco la resultante en X y la resultante en Y. Eso es súper fácil, ya está. Entonces tengo la resultante. Claro, tengo la resultante, pero no sé a dónde está, ¿o no? Entonces, la resultante me ha dado este vector, ¿cierto? Y yo sé, bueno, yo vengo acá y digo, bueno, ya está, ya tengo la resultante, pero ¿a dónde la coloco? Acá, 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 ahí, allá, ¿dónde? Incluso afuera de la L puede estar. Como vieron en las paralelas de sentido opuesto, que la resultante estaba fuera de la barra, puede pasar, puede pasar. No sé a dónde está, o por lo menos no sé, tengo que detectar la recta de acción de la resultante, más precisamente, más que ubicar la resultante de la infinita recta de acción paralela que hay, ¿dónde está? Son dos problemas. Entonces, para ver a dónde está, hago esta bonita fórmula que recién se la expliqué, se le puse mucho énfasis en esta fórmula. La sumatoria de los momentos de todas las f sub i, desde i igual 1 hasta 4, porque está la F1, la F2, la F3, la F4, las que sean, de todos los momentos, de todas las fuerzas, respecto a un punto O cualquiera, A, O, B, lo que sea, pero un punto cualquiera del cuerpo extenso, donde está aplicado el sistema de fuerzas no concurrentes, es igual al momento de la única fuerza resultante respecto de ese mismo punto. Lo mismo que habíamos hecho en las paralelas. Nada más que las paralelas eran dos, nada más, y había puesto dos paralelas, igual la barra con la resultante sola, a una cierta distancia todavía no conocida. Bueno, ahora lo mismo. La resultante ya sé cuánto vale, o sea, sé cuánto es la Rx, sé cuánto es la Ri, sé en qué cuadrante apunta, si las dos son positivas, la Fx, la Fi, la Rx y la Ri, ya sé que la resultante va a estar apuntando así en el primer cuadrante, pero no sé a dónde. Entonces, la dibujo en un punto cualquiera, la resultante, como hice acá, en un punto cualquiera, la puedo representar, el punto S lo puedo ubicar sobre el tramo vertical, sobre el tramo horizontal, no cambia conceptualmente. Vean los videos que está bien explicado. Entonces la ubico acá, la resultante, por ejemplo, ¿o no? Entonces a la distancia que está de O le llamo X. Ahí está X, ¿ven? Esa va a ser la incógnita, la única incógnita, ¿o no? Y entonces empiezo. Bueno, está todo hecho, porque no es que piripipí nada más. Está resuelto el problema numéricamente. Empiezo el momento de F1 respecto de O y empiezo la fuerza F1,
que como está oblicua, esta le aplico la definición completa del momento. ¿Cuál era la definición completa del momento? El módulo de la fuerza por el módulo de la distancia por el seno del ángulo comprendido entre la fuerza y la distancia. Entonces empiezo, 75 newton por 40 centímetros al punto O por el seno de 90 más 30, 120. Porque el ángulo comprendido entre los dos vectores. Acá no corre el sistema de referencias. Es el ángulo entre los dos vectores. ¿Eh? ¿Se ubican? Bueno, el vector distancia ahí no está graficado, pero se sobreentiende que va a ser un vector que va a estar ahí, ¿o no? Así. ¿Se ubican? Y bueno, y así voy haciendo todo. Revísenlo porque está todo bien hecho. Después acá no es tan complicado porque acá esta fuerza, esa fuerza es como que, esa fuerza como que la deslizo acá por su recta de acción y queda F por 20 centímetros, gira así, negativo, gira para el otro lado, positivo. Bueno, todos los conceptos de momento, ¿o no? ¿Se ubican? Así que se saca así. Y ahí está hecho todo, ¿ven? La única vez que apliqué la fórmula completa del momento es con la fuerza oblicua. El 75 newton por 40 metros, 40 centímetros, por el seno del ángulo comprendido. Después le puse el signo porque giraba, hacía girar a la barra. Ese es otro problema que los alumnos dicen, gira así, ¿para dónde gira? Bueno, hay que suponer que la barra está amarrada, articulada, pivotada en ese centro de momento O. Elegí el centro O de momento, bueno, fenómeno. Ahí está articulada la barra. La F1, ¿para dónde me hace girar la barra? Bueno, me quedó fuera el dibujo ahí la F1. ¿Para dónde me hace girar la barra? ¿O no? Y bueno, la F1, respecto de O, me va a hacer girar la barra así, negativo. ¿Mm? Si quieren, descompongan. Allá a veces en la facultad descomponen, porque si la F1 la descompones, esta F1i, digamos, la deslizás por su recta de acción no hace momento, porque no hay distancia. Si la deslizás por su recta, acá sí se puede deslizar. Cuando hablamos de momento, se puede deslizar por la recta de acción, pero no se puede cambiar la recta de acción, ¿no? Y la otra componente, bueno, como quieran ustedes, pero para mí es más fácil aplicar la fórmula básica de cuando está oblicua a la fuerza, a la distancia. Y después hice todo solamente fuerza por distancia, nada más. ¿Dónde? No, acá no hay, perdón. No, que me quedó lejos, pero acá está la sumatoria de los momentos. Acá está la sumatoria de los momentos, el momento de la F1 respecto de O, más el momento de la F2, más el momento de la F3, más el momento de la F4, igual el momento de la resultante respecto de O, ¿no? Y al momento de la resultante, ahí hice una cosa, una pequeña cosa para que fuera más fácil el momento de la resultante, ¿o no? Me di cuenta que la resultante me había quedado oblicua y me había quedado así la resultante, ¿cierto? Entonces, la resultante, lo voy a dibujar ahí, para así no me vuelvo a mover de acá. Tiene una resultante en X y una resultante en Y. Yo la saqué por separado, la resultante. Vieron recién, hicimos la sumatoria de la f de X, la sumatoria de la f de Y, y sacamos la RX y la RY por separado. Entonces ya tengo la RX y la RY. Entonces ahí me voy a dar cuenta de que, voy a tener que mover esto, porque si no, me voy a dar cuenta que, digamos, la RX, en este ejemplo, por ejemplo, esta RX es la que va a ser momento respecto de O. Pero la RI no. Esta RX va a ser momento. Todo el momento de R lo va a hacer esta. Por esta distancia X, que no se conoce, es el momento. ¿Entienden o no? Mientras que la otra fuerza, la otra componente de la R, la RI, no hace momento porque la deslizo por su recta de acción y no tiene distancia. Y el momento de fuerza por distancia. ¿Se ubican? Bueno, y por eso usé la RX. Y después le puse el signo, y entonces me salió más rápido. Y de ahí se despeja la distancia. Bueno, eso lo toman, lo han tomado años atrás. A lo mejor ahora no lo toman. Puede ser, ¿saben por qué? Porque hasta el año 2018 no tomaban leyes de Newton. Desde el 2012 hasta el 2018 no tomaron ni leyes de Newton, ni trabajo y energía. Entonces, como eran pocos temas, era muy profundo lo de estática. Se ensañaban con estática. Bueno, era cinemática y estática nada más el pre. Y sistema de unidades, ¿no? Y se ensañaban con estática. Entonces, no sé, a lo mejor ahora no lo toman. No sé. Pero hay que saberlo. Lo han tomado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el cuerpo no articulado. El cuerpo no articulado. O sea, bueno, vamos a hablar bien. Este es el tema de un sistema de fuerzas no concurrentes,
la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes, ¿cierto? Aplicado a un cuerpo extenso. Varias fuerzas, una acá, otra allá, otra acá, no concurrentes. Algunas pueden ser paralelas, como se ve ahí, no todas, pero algunas paralelas, y eso se saca de esa manera. Se ubican, hay como dos pasos. Primero se saca la ubicación de la resultante, haciendo concurrir todas, y después se saca la ubicación con la ecuación de momento. Espero que no sea mucho así, pero bueno, es largo esto, es pesado, no sé. Bueno, y ahí ahora nos metemos a los problemas más difíciles de estática, ¿no? Acá había un cuerpo extenso sometido a un sistema de fuerzas no concurrentes. Y se conocían todas las fuerzas. F1, 75 newton, F2, 60, F3, F4, todos los ángulos, todo. Y tenías que calcular la resultante. ¿Cuánto vale y dónde está? Si querés, la equilibrante, que sería igual y opuesta a la resultante, ya sabés dónde ponerla, para equilibrarlo del sistema se podría. Pero ahora es diferente, es parecido en algún aspecto. Ahora tenemos una barra, un cuerpo extenso, afectado por un sistema de fuerzas no concurrentes también. ¿Cuál es la novedad de ahora? Es que esta barra, esta L no estaba en equilibrio. Había que sacar la resultante. En cambio, esta barra, este cuerpo extenso, afectado por un sistema de fuerzas no concurrentes, está en reposo. Como dato, te doy de dato que está en equilibrio. Y vos tenés que sacar las reacciones de los apoyos o de la tensión de la cuerda. ¿Qué son las reacciones? Un tipo particular de fuerza que no es que acelera el cuerpo ni nada. Las reacciones son fuerzas que provienen de un vínculo. Hay un vínculo que en física es algo que restringe la libertad de movimientos. El vínculo restringe la libertad de movimiento, vincula un cuerpo con otro, y por lo tanto las reacciones de vínculo son el tipo de fuerzas, son un tipo particular de fuerza que existen en estática, y que bueno, cuando vos agarrás una puerta y vos das un portazo, abrís una puerta, lo que sea, podés hacer la fuerza en cualquier dirección, pero la puerta se va a mover de una sola manera, o sea, no podés agarrar el picaporte de la puerta y llevártelo a cualquier parte de la habitación. ¿Por qué? Porque hay vínculos, hay bisagras, hay un movimiento determinado que tiene. Tiene pivotes. Cuando escuchen hablar de pivote o apivotamiento, es como una bisagra. Imagínenselo como una bisagra de una puerta, el pivote. Bueno, el que ha jugado al básquet sabe el pivot, lo que significa, no sé qué, que en el básquet la podés picar la pelota y podés hacer un movimiento con un pie, pivotando sobre un pie, pero no podés caminar. Caminar, te silban ahí el silbato, caminaste con la pelota en la mano, sin picarla. Bueno, este pivote, bisagra, apivotamiento, articulación, aparecen ahora. O puede ser que la barra esté directamente empotrada en la pared. No será lo mismo a nivel más avanzado cuando uno esté en la facultad, pero para ahora que estamos en el pre, es lo mismo. Para mí va a ser lo mismo que esté soldada a la pared, la barra. Acá va a haber un objeto extenso, la barra. Va a estar soldada, abulonada, o sea, atornillada a la pared o pivotada con algún tipo de vínculo de alguna materia, no sé. Y después va a haber una cuerda, un problema bastante típico, ¿no? Se ubican. Entonces esto ya no es un cuerpo que pende de dos cuerdas y nada más. No, es un poco más complicado, ¿no? Entonces acá me tomé el trabajo de hacer todo este estudio. Bueno, está todo editado, está re largo este tema, pero lo importante es que acá vos tenés que hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra. Acá volvemos al tema del diagrama de cuerpo libre que ya había aparecido en dinámica, cuando habían varios cuerpos, la locomotora que tira el vagón, ¿se acuerdan? Bueno, ahora también, pero no ahora hay una barra que va a ser mi cuerpo, mi sistema, y además está la pared, y además está la cuerda, y puede haber una persona, un objeto apoyado sobre lo que sea. Pueden haber varias cosas, pero mi sistema va a ser la barra. Entonces, si hago el diagrama de cuerpo libre de la barra, ¿qué fuerzas están actuando sobre la barra? En primer lugar, el peso de la barra, porque si la barra es real, tiene un peso. Te lo van a dar, a lo mejor no te lo dibujan, pero te dicen tiene una barra de 80 newton de peso. Bueno, ahí tenés el peso de la barra, en la mitad de la barra.
La conexión a internet está inestable. Enseguida, cuando venga el recreo, corto la llamada igual que hicimos ayer, ¿o no? No sé si no. Y vuelvo con la misma serial, con los mismos datos a las 15 minutos después. Bueno, acá ¿qué tenemos? Miren. Primero la cuerda. La cuerda ya sabemos la clase de fuerza que aplican que pueden aplicar a una barra. Siempre para afuera. La fuerza de la cuerda siempre para afuera. Saliente de B. Las tensiones de las cuerdas. Está indicando que la cuerda está sosteniendo un poco lateralmente, pero está sosteniendo a la barra. Entonces esa es la tensión de la cuerda. Fenómeno. Y acá tiene la dirección de la propia cuerda. O sea, yo ignoro el módulo de T. No conozco el módulo de T. Pero sí la dirección y el sentido. La dirección es la de la cuerda y me van a dar el ángulo. Algún problema muy puntual puede ser que no me den el ángulo, pero generalmente me lo dan el ángulo. La geometría de las cuerdas la dan. Entonces, tengo la primera incógnita que es el módulo de T. ¿Sí o no? Después tengo el peso de la barra, vertical y para abajo en la mitad de la barra, el peso de este cuerpo, la persona apoyada ahí, en la distancia que esté apoyada, no importa. Ya la tengo. Y hay una cuarta y última fuerza, complicada acá, que es la reacción del pivote, o del apoyo, o del empotramiento, de la pared, o la reacción de la pared directamente. Esa reacción en la pared es complicada porque no conozco ni su módulo, RA en azul, ni su ángulo θ en azul. No conozco. Entonces podríamos decir que hay tres incógnitas. El módulo de T, el módulo de la reacción de la pared y el ángulo de la reacción de la pared. ¿Cierto? θ de la RA. Pero entonces no se hace eso, porque eso es muy complejo. Lo que se hace es se descompone la RA en dos componentes. RAX y RAY, en forma rectangular. Entonces, en lugar de tomar la forma polar, módulo, ángulo de la RA, vamos a considerar que las otras dos incógnitas son RAX, le llamé al punto de donde se toca con la pared, o como llamen ustedes, o no, RAX y RAY. Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Cierto? A ver qué quise poner ahí. No sé, pero, lo dibujé, bueno, hice un montón de cosas, no voy a repasar todo esto, pero lo dibujé de nuevo, el sistema. Entonces ahora ustedes miren de nuevo esto y presten atención a todo, menos por ahora a estas dos vectores verdes que hay ahí. Olvidémonos de esos dos vectores verdes. Este es el problema que tengo ahora. Recién tenía una L con 4 fuerzas, una acá y una allá y una acá, y quería sacar la resultante y dónde estaba recién. Ahora no. Ahora tengo esta barra y ¿cuántas fuerzas hay sobre la misma? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, los dos pesos, vertical y para abajo, sea donde están aplicados, en la mitad de la barra, sea donde están aplicados, a qué distancia está, sé. Eso. Son los dos datos. Pero hay tres incógnitas, como decíamos recién. La tensión de la cuerda, el módulo de T, y la RAX y la RAI, los módulos de la RAX y la RAI. Son tres incógnitas. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Aplicando las condiciones de equilibrio. ¿Cuántas son las condiciones de equilibrio? Dos. La sumatoria de la fuerza igual a 0. Equilibrio de la traslación, no se traslada. La sumatoria de los momentos igual a 0. Equilibrio de la rotación, no rota. Fenómeno. Para la primera se desglosan dos fuerzas, sumatoria de la Fx igual a 0, sumatoria de la Fi igual a 0, ¿no? Porque son sistemas de fuerza bidimensional, están en la hoja de papel, bidimensional, son dos componentes. Entonces tengo tres herramientas. 1, 2, 3. Sumatoria de la Fx igual a 0, sumatoria de la Fi igual a 0, sumatoria de momento igual a 0. Tengo tres herramientas y tengo tres incógnitas ahí en rojo. T, RAX y RAI. ¿Se ubican? Entonces el sistema es resoluble. No voy a ir a plantear un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que podría también, pero no lo voy a hacer, porque es muy complicado. Entonces, ¿cómo se destraba el problema? Se empieza aplicando la ecuación de equilibrio de momento, la 3 o la 2, qué sé yo, justo en el punto jodido este. En ese punto jodido del empotramiento a la pared, del pivotamiento, de lo que sea. Ahí. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando aplique la sumatoria de los momentos de toda la fuerza respecto de A igual a 0, se me van a cancelar estas dos fuerzas porque no hacen momento.
porque las dos están aplicadas en A. Entonces cuando empieza RAX por 0 más RAX por 0, y después sigo, ¿o no? Entonces voy a tener una ecuación con una sola incógnita y voy a sacar así T. ¿Se ubican? Acá está hecho. Sumatorio de los momentos. Sumatorio de los momentos de toda la fuerza respecto de A, ¿cierto? De A. Igual 0, porque estamos en condición de equilibrio. No es sumatorio de los momentos a ver lo que da. No, no, no. Igual 0. Y empiezo. 60 newton por 0,30 metros. Negativo, porque si en A está fija, giraría negativo. Así, menos 80 newton por 0,50. Más T, guarda que la T está oblicua, ¿o no? Cuando está la fuerza perpendicular a la distancia no le pongo por el seno. Pero podría ponerle 60 newton por 30 centímetros, por 0,30 metros, por el seno 90. Pero el seno 90 es 1. Por eso no lo pongo. Pongo fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia y nada más. Pero cuando veo una fuerza oblicua, no perpendicular a la distancia, sino a un ángulo de 40 grados, tengo que ir a la fórmula completa del momento. La tensión T, por la distancia a 1 metro que es el largo de la barra, por el seno del ángulo comprendido entre la fuerza y la distancia, porque esa fuerza está oblicua. ¿Se ubican? Igual 0. Y de ahí despejan T y calculan T. Bien, yo sé que es mucho para decir así tan rápido, es un montonazo. Además, estoy agotado ya. No sé si le va a servir hacer todo así tan... Porque si ya me voy a poner a hacer ejercicio o no. Pero acá el T, ¿ahora qué hago? Primer paso eso, la ecuación de momento en el punto de empotramiento. Se me va la dos incógnita esta, fenómeno, ya está. Saco la T. Ahora, ¿qué me gusta hacer a mí? En lugar de hacer otra vez como le va a hacer en la facultad, sumatorio de la Fx igual 0, sumatorio de la F igual 0 y empiezo por el 80 newton por el seno de 270, más 60 newton por el seno. Eso no me gusta a mí. Si querés hacerlo, lo haces, qué sé yo, no sé. A mí no me gusta. Entonces, ¿qué hago yo? Más intuitivamente, yo te digo, bueno, esta es vertical para abajo, esta es vertical para abajo, esta es vertical para arriba, esta es horizontal, ¿o no? Me queda una quinta fuerza, olvidémonos por ahora la verde, me queda una quinta fuerza que es esta roja, la T, ¿o no? Son 5 fuerzas en total, podríamos considerar. Si consideramos RX y RI como 2 fuerzas, son 5. Los 2 pesos y RX, RI y T. A T te la descompongo así, a la criolla nomás, con el seno 40, coseno no parte. Muchos dicen, no, pero si T tiene un ángulo de 100, sí, 140, si querés, pero no importa, yo lo hago ahí en el dibujo, seno, coseno. Entonces veo para dónde va la TX y te saco la TX y la TI, así con un socatoa. Y ahora sí, me olvido de T, ¿o no? Me olvido de T, y ahora tengo un sistema que está todo horizontal o vertical. Entonces te aplico en forma bastante intuitiva las dos fórmulas restantes, o sea, RAX es igual a TX, porque son las dos únicas horizontales. Obviamente, TX va para la izquierda, RAX va para la derecha. Bueno, si TX le pones negativo porque tiene un ángulo de 180, no importa, pero numéricamente RAX es igual a TX, ¿o no? Y después viene la parte vertical, RAI más TI, que no la conozco, RAI, más TI, que ya lo acabo de sacar recién, ¿o no? Porque descompuse T, igual a las dos que van para abajo. Y ese sería intuitivamente, bueno, así me gusta sacarlo a mí. Pero si lo sacás así, lo sacás en 2 patadas. ¿O no? ¿Se ubican? Una ecuación de momento en el extremo. Bueno, voy a hacer una cosa ahora, porque ella es mucho, esto es mucha teoría, mucha teoría. Voy a agarrar ahora, ¿cierto? Y nos vamos al recreo enseguida. Voy a sacar acá el problema que me planteó al WhatsApp ayer Nicolás, que lo dejé esperando, que es este de acá, ese de ahí. Dice, vamos a entrar así raudamente a hacer uno bien complicado. La barra de la figura, cuyo peso es de 100 newton, se cuelga... Che, faltó un artículo acá, ¿no? De la barra de la figura, cuyo peso es de 100 newton, se cuelga una masa de 5 kilogramos siendo sostenida por las 3 cuerdas de la figura, ¿no? Las 3 cuerdas de la figura. Fíjense las 3 cuerdas. Las 3 cuerdas. Bueno, hacé de cuenta, y esta forma debe ser una forma muy, muy moderna de, que no la conozco yo, de tan moderna que, de ubicar un vector, pero las fuerzas son estas. La T2, la T3. En los extremos de los vectores no se hacen así, con un segmentito, ¿o no? Ahí están. Ahí están las 3 incógnitas, ¿o no? En negro. ¿Se ubican?
Ay, ¿qué pasó? Parió. Bueno. Ahí están las tres incógnitas. Bueno, esto es lo mismo. Imagínate que la barra está articulada a la pared y tenés RAX, RAI. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a los datos. Los datos los voy a poner en azul. Vamos a los datos. El peso de la barra, ¿no? Y este otro peso porque hay otra masa colgadita ahí, ¿o no? Esos son los datos. Bueno, 100 newton es el peso del cuerpo, de la barra, de la barra. 100 newton. Entonces acá tengo 100 newton el peso de la barra. Como no voy a tener espacio acá, no voy a tener espacio acá. No voy a tener espacio. Entonces vamos a agarrar. Vamos a agarrar ahí y me lo voy a llevar a la pantalla amarilla. No, vamos a pasar un poco del recreo, pero no importa. Pero veámoslo ahora y después nos vamos al recreo. Bueno, ajá, ¿qué hice? Houston, control B. Ahí está. Bueno. A ver. Bueno, para no repetir el dibujo, ¿cierto? Vamos a poner, ahora que tengo que hacer de nuevo, voy a poner la incógnita en rojo. Ahí están las tres incógnitas, ¿cierto? Que son las tensiones de las cuerdas. Siempre se hacen salientes las tensiones de las cuerdas, para afuera de la barra. Ahí están, las tres tensiones. Y después están los datos, que son el peso de la barra, en la mitad de la misma, y este otro peso, de acá, ¿no? Entonces el peso de la barra, hemos dicho que son 100 newton. Y el otro peso tiene 5 kilogramos. Bueno, acá aplico la relación peso-masa, ¿o no? Peso igual a masa por aceleración de la gravedad. Entonces voy a tener, bueno, 5 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Me va a dar 49. 49 newton. Bueno, Profe, sí. ahí en el problema dice que habría que usar 10, así que sería 50, creo, el peso del objeto. Ay, gracias por avisar. Qué tarados que son, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Yo cuando iba al secundario usábamos 9,81 en la paro no ves. No Yo importa. también. No sé por qué hacen eso, no sé por qué hacen eso. Bueno, 10, 2%. Entre el 9,8 y 10 hay 2%. Estamos superando la tolerancia de la ingeniería. Bueno, 50 newton. Consideremos G 50 newton. Bueno, entonces ahí está el 50 y 50 newton. Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer para destrabar este problema? Lo que dijimos recién. Se empieza acá. O le voy a poner a ese punto. Ese punto es el punto. ¿Por qué tomo sumatoria de momento en ese punto? Porque de esa manera se me van a cancelar esas dos tensiones y voy a poder sacar T1, calcular T1. Entonces hago la sumatoria de todos los momentos, que sabemos que son vectores, ¿o no? Respecto la sumatoria de los momentos, de todas las fuerzas, ¿no? Respecto de todas las F sub I, bueno, respecto de O, igual a 0, porque es condición de equilibrio. ¿Se ubican? Entonces empiezo. Bueno, empecemos por acá, ya que estamos, por el extremo este, ¿o no? Voy a empezar por acá. A ver. Tengo igual T1, que no la conozco. T1. Por la distancia L. Acá dice 3/4 de L, 1/4 de L, L. Tampoco conozco el largo de la barra, no importa, dejémoslo así. T1 por L, por el seno del ángulo comprendido.
Se puede poner 53, pero 53 grados supuestamente es este, para que quede mejor, ¿cierto? Y no se, digamos, oponga a la teoría, es el ángulo entre la fuerza y la distancia, es el suplementario de 53. Lo mismo tiene el mismo seno, porque dos ángulos suplementarios tienen el mismo seno como vimos en matemática. No importa, pero vamos a hacer como corresponde, con el suplementario. Che, voy a hacer surgir la calculadora. Ven, calculadora. Bueno, vamos a poner el seno de 180 menos 53, 127. No va a importar porque va a dar lo mismo al final. 127 grados. El ángulo. Entonces, vamos a seguir como debe ser. Por el seno de 127 grados, ¿no? Es el momento de ¿con qué signo? ¿Para dónde tiende a girar la barra respecto de O? Bueno, ahí me doy cuenta que hay Negativo. negativo. Sí, porque me doy cuenta que hay una componente así que no hace momento. Y otra componente vertical de T1 que me lo haría girar para allá. Respecto de O, me tengo que imaginar que no está fijo. Y la barra gira respecto de O porque estoy sacando momentos respecto de O. Se ubican negativo. Entonces ese le pongo el menos acá adelante. ¿Se ubican? Ojo con tomar un ángulo cóncavo, con un cero negativo. No, eso no. Che, voy a borrar una serie de cosas acá. Ahí. Bueno, sigamos, vamos a terminar más con esto, ¿o no? Ahora voy acá. 100 newton. Voy a dejar un espacio para ver qué le pongo, qué signo le pongo. 100 newton por L sobre 2, porque está en la mitad de la barra. L sobre 2, o un medio de L. ¿Con qué signo? Positivo, porque tendería a hacer girar el peso de la barra a la barra si la misma estuviera articulada en O en sentido positivo u horario, ¿o no? Y después va a venir 50 newton, que es el otro pesito, ¿o no? Por un cuarto de L, L sobre 4, ¿cierto? Respecto de O siempre es, ¿no? Por L sobre 4, positivo también. Fíjense que acá no le pongo el seno del ángulo comprendido porque la fuerza viene perpendicular a la distancia. Entonces el momento seno 90 es 1, por eso es la fórmula más común de momento, fuerza por distancia y nada más. Pero si no, si es oblicua, como pasa con la T1, guarda porque el seno juega. Todo eso igual a 0. De ahí, porque T2 y T3 no hacen momento, porque no tienen distancia, no hacen momento, ¿o no? Se terminó la barra. Entonces de ahí te despejo T1. Y esto me va a quedar. Bueno, me va a quedar. Acá voy a tener... voy a poner el igual de este lado y este término lo voy a pasar, el que está negativo, lo voy a pasar positivo al segundo miembro y va a quedar T1 por L por el seno de 127 grados. Y va a quedar 100 dividido 2, 50 newton L más 50 dividido 4, 12,5 newton por L. ¿Se ubican? 50 dividido 4, 25, 12,5. Bueno, entonces se suman los newton L más los newton L, ¿o no? Que equivale a sacar factor común acá. Y esto me va a quedar 50 más 12,5, 62,5 newton, no es una fuerza esa, por L. Bueno, y para despejar T1, entonces, despejo de acá T1. ¿A todo esto qué pedía? El módulo de la tensión T1. Ah, solamente eso. Ah, más fácil todavía, ¿o no? Ni siquiera pedía resolver el problema completo. Bueno, generalmente piden la fuerza de la pared y todo lo demás. Bueno, y L y el seno de 127 pasan dividiendo. Con lo cual, es bastante obvio que se cancela L con L. ¿Se ubican? Por eso no interesa en realidad la longitud de la barra, ¿o no? Bueno, entonces ahora vamos a agarrar y vamos a ir acá. 62,5 sobre seno de 127 y listo. ¿Está en D? Sí, está en D.
Sintaxis error. Flotará el paréntesis. 78,3 Newton, redondeando, con 3 cifras significativas. Eso es lo que da. Ahí. ¿Te ubicás, Nicolás? ¿Cómo era el tema? Por eso no Sí, te lo profe. expliqué, no te lo expliqué porque era largo y habías que hacer una introducción teórica y justificar y todo, ¿no? Esa es la tensión T1. Entonces, esa es la fuerza, digamos, la T1. Pero no, yo no me voy a quedar ahí, yo voy a sacar T2 y T3 ahora, ¿o no? Entonces, porque pronto me pueden pedir la reacción de las otras cuerdas, ¿o no? Entonces, para sacar T2 y T3, ahora, como la T2 y T3 hacen las veces de la RAX y la RAI, que habíamos visto antes nosotros. ¿Se ubican? Porque son horizontal y vertical. Entonces esta, la única oblicua, que es la T1, ya la he calculado. Entonces ahora la voy a descomponer. La voy a descomponer con el seno y el coseno. Si quiero lo puedo hacer con la calculadora acá, pasándola a rec, aunque shift acá, pasándola a rectangular. Sé que su módulo de T1 es 78,3 Newton. Coma separadora de parámetros ahí. Módulo ángulo. El ángulo 53. No, ya sé que no es 53, sería, no importa. Yo trabajo con el 53, no hay ningún problema. 53 grados, ahí está. XY. Guarda que la calculadora esté en D de degree, porque acá trabaja con los ángulos. Entonces, si no está en D de degree, te va a dar cualquier cosa. Bueno, siempre déjenla en D, la calculadora. Vamos a sacar entonces ahora RX y RY. Entonces yo lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a borrar esto y voy a poner la RX y la RI. Pongámosla en verde, qué sé yo, porque está quemada o no. Bueno, es obvio que la NX va a ir así, ¿o no? Y la I va a ir así. La dibujo un poco más grande, bueno. Supuestamente la otra también es más grande. Ahí. ¿Se ubican? Ahí está. Bueno, no, pero la quiero borrar esa, porque yo la voy a borrar. La voy a borrar esa. No, porque yo lo que quiero ver ahora es que la barra mía tiene que cumplir la otra condición de equilibrio. ¿Cuál es la otra condición de equilibrio? Que la sumatoria de todas las fuerzas sea cero. Esta es la condición de rotación. Falta la de traslación. Bueno, ¿y cuántas fuerzas hay? Todas esas, ¿o no? Entonces, esta T1X, allá vamos. Esta T1X vale 47,1 Newton. Escribí cuando quiera, no hay problema. ¿Eh? Una vez voy a saber por qué me hace eso el Zoom. Para mí tengo que instalarlo de nuevo en la computadora mía, porque debe ser alguna huevada mía. 62,5, porque antes no lo hacía eso, de que no me daba bola. 62,5 Newton. La I. T1I, 62,5 Newton. ¿Y el igual? No hay espacio para el igual. Bueno, ahí está. Bueno, entonces ahora te saco las otras tensiones. Mira, T3, que es la única horizontal, tiene que ser igual a T1X. ¿Por qué la otra horizontal es la única? Dije mal. Hay dos horizontales. Hay dos horizontales nada más. Son esas dos. ¿Ven que quedaron todas verticales y horizontales? No hay ninguna oblicua. Si hubiera alguna oblicua, hay que descomponerla de nuevo, en X y en Y. Pero ya no quedó ninguna oblicua. La única oblicua que no era ni horizontal ni vertical era la T1, ya la decompuse. Hacía la criolla nomás, la decompuse. Sin pensar que si es negativo el ángulo y nada. Bueno, a partir de ahí surge que T3 es igual a T1X. En módulo, por supuesto, en módulo, pero bueno, 47,1 Newton. ¿Está bien? Para que la sumatoria de la Fx sea 0. T1x igual a T3. Ya está. Y para que la otra sumatoria de la fuerza en I sea 0, esto para que se cumpla, que la sumatoria de la Fx es 0 y lo hago intuitivamente, ¿o no? Para la otra condición, la T1i, que vale 62,5 Newton, más la T2, que es vertical, tiene que ser igual a las dos que bajan, 100 más 50. Lo hago directamente, 150, ¿o no? Las dos verticales que suben
igual a las dos verticales que bajan. No quiero embarullar más el dibujo, pero se ubican, o sea, es muy fácil, ¿o no? La parte final, para no embarullarse de nuevo. Y de ahí te despejo T2. Y te va a quedar que T2 es igual a 150 newton. No tuve que hacer ningún sistema de dos ecuaciones. Lo he visto la un cuyo hacer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas después de sacar la T1 con momentos. Una cosa innecesaria. Pero por supuesto, hay que saber verlo, ¿no? ¿Querés decir algo, Gastón? Sí, profe, bueno, puedo hacer una duda tonta igual, pero No, ¿por qué usó el ángulo de 127, el de 53 y no el de 127 que usó antes? bueno, esperame un segundo, un segundo que termino esto. Bueno, y a la pucha. Y a la pucha. Un segundo. Ya vamos. ¿Qué me saca la calculadora? 87,5 newton. La T2, bueno, ahí terminé de resolver el problema, sacando todas las fuerzas. De pronto me puede poner una pared ahí, en lugar de ponerme T1 y T2, me ponen una pared. Y me dice pivote, no, o nada más. O que está articulada, no, o que está, digamos, ¿cómo dijimos recién? Abulonada ahí. Y me piden las reacciones de la pared. Bueno, si me piden las reacciones de la pared, estas serían las reacciones de la pared, ¿o no? La T1 y la T2. ¿Se ubican? Bueno, ese es ahí termina el ejercicio. Bueno, vamos a lo que me había preguntado recién, Gastón. Acá hice un rec a la criolla. Hice un rec a la criolla, ¿o no? ¿Para qué me hubiera servido ponerle el suplementario de 53? ¿Cuánto era? 127, ¿o no? Supongamos que acá le pongo, a ver, ¿cómo se hace para meterse a modificar ahí? ¿No se puede? Bueno, no sé, lo hago de vuelta. Rectangular, ¿cierto? A rectangular. El módulo de T1, 78,3, ¿o no? Coma separadora de parámetros. Por eso dije a la criolla. Incluso lo podés hacer con un socatoa, seno, coseno, despejá y listo, ¿o no? No necesitas hacer con el rec de la calculadora. Bueno, si lo ponés con el 127 grados, queda X menos 47,1. Yo sé que va para la izquierda, ¿te ubicás? O sea, no hacía la naturaleza lo que yo quería. Ya sé que esta va para la izquierda, el negativo va para la izquierda, la otra va a ser más, si querés a esta sí ponele al resultado para que se entienda que la fuerza va para la derecha, el resultado más 47,1, a la T2 más 87,5, o lo dibujás indicando el sentido de las tensiones, pero no me hubiera cambiado, ¿ves? Sustancialmente, la otra componente es lo mismo, 62,5. ¿Te ubicás o no? Bien, gracias. O sea, en ese paso, porque fíjate que yo no estoy trabajando con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, haciendo todos los ángulos bien tomados, no, estoy haciendo una descomposición así media a la criolla, así, un bosquejo así rápido de la descomposición, porque pretendo que me queden todas las fuerzas no concurrentes, todas horizontales o verticales, nada más, que no me quede ninguna inclinada. Y la única inclinada era la T1, me jorobaba, ¿o no? Ahora sí, ya tengo todo horizontales y verticales. Vos ves que hay dos fuerzas azules, bueno, para abajo, están las dos rojas, las dos verdes, un quilombazo de colores, pero son 6 fuerzas, ¿o no? Y tienen que estar en equilibrio. Entonces ahí sacás en 2 patadas la tensión 2 y la tensión 3. Y si te pidieran la reacción de la pared, sería la T2 y la T3, ¿o no? La T2 y la T3. Incluso más, podrías hacer un pol, supongamos que esto fuera una pared, ¿o no? Voy a borrar algunas cosas. Ay, la pucha. Eso no quería borrarlo. Bueno, se borré mucho, ¿no? No, supongamos que acá hubiera una pared. Una pared. Y te pidieron la tensión de la pared. Yo te dibujo, no sé, te dibujo la pared ahí. No, mejor así. Bueno. Te dibujo la pared. Bueno, está la pared ahí y te piden la reacción de la pared. Y obviamente sería T2 y T3, ¿o no? Como ya las tengo calculadas, sería la RAX, la RAI. Uno puede dudar, porque uno no sabe para dónde va la RX. Vos podés decir, pero ¿cómo sé dónde va la RX? Pero si ves que hay una cuerda acá, oblicua,
¿cierto? Si ves que hay una cuerda acá, inclinada así, te va a estar tirando oblicua y va a tener una componente en X para la izquierda, entonces la reacción ahí de la pared, la RAX o ROX en este caso, porque le llamé O a ese punto, sería para el otro lado, ¿no? Eso te lo tenés que ingeniar un poco de maña, ¿o no? Si lo pones para el otro lado te va a quedar negativa cuando hagas el despeje. O los despejes, no sé, no, el despeje no, porque no estamos haciendo con despeje eso. No sé, pero bueno. Entonces vos al final, a ver si le redondeo esto y nos vamos al recreo. Entonces vos al final podés agarrar y decir, por ejemplo, acá, vamos a sacar la reacción de la pared, ¿o no? La RO. El módulo de la RO y el tita sub O. Módulo ángulo. Módulo ángulo. Me pueden pedir módulo, digamos, magnitud y dirección de la reacción de la pared. Me mata la magnitud y dirección. Magnitud y dirección es módulo ángulo. Recuerden, magnitud ahí lo toman como módulo, como sinónimo de módulo. Bueno, vamos acá. Entonces, ahora yo qué tengo que hacer? Shift a polar, ¿o no? A polar y trabajar con T2 y T3. T3 es la X, guarda con eso, ¿no? T3 es la ROX, 47,1. Entonces, primero la X, 47,1, coma separadora de parámetros, y después viene la componente Ni, que es la T2, 87,5. 7,5. Cierro paréntesis. Igual. Y me da 99,37, 99,4, le voy a poner acá, Newton, va a ser el módulo de la RO. Y el ángulo, déjeme que valide. T2 a la vertical tiene que ser mayor a 45, así, a grosso modo. A ver si es cierto. 61,7. Porque me di cuenta que era mayor la vertical que la horizontal. 61,7 grados. Se ubican. Se puede sacar así, o no sé qué, te pueden tomar perfectamente, articulada ahí a la pared, y acá está la pared. ¿Ves? Y te piden todo eso. Bueno, a lo mejor ahora, ¿esta de cuándo es, Nicolás? ¿De la última, del último año? ¿Ese ejercicio? Sí, creo que sí, era de estos últimos años. Claro, viste, ahora por como dan dinámica y conservación de la energía mecánica y más temas, a lo mejor no te piden todo, pero acá te pidieron lo más fácil, que es la tensión de la cuerda, nada más. Pero las otras dos hacen referencia a ese tipo de problemas. Bueno, listo. Me voy al recreo. Voy a cortar la llamada ahora, ¿eh? Así mando a que se, ¿cómo se llama? Que se convierta y todo el quilombete. En 15 minutos vuelvo con esta misma dirección de enlace. Hasta la vista.